con el estrés que generan los exámenes en los chicos, pero también en los padres, porque ya le escuchaban ustedes, por ejemplo, a Dayana, cómo le estaba amenazando a la pobre Agustina si es que llega a sacar Muy un 1. fuerte Eso ya. genera también estrés en los chicos. Eso es presión. Por favor, te pido, tenés que ser No. un poco más flexible con Agustina. Y ni quiere decir con Nachito que está creciendo, ¿verdad? Por favor. Pero nada malo, es sacarle el internet un No, tiempito qué fuerte. Sí, pero muy fuerte. No, del Bueno, celular, puedo usar el wifi de la casa. nosotros podemos opinar así, pero no somos profesionales en el área. Claro, Así que y ya no está con tienen nosotros hijos. la licenciada Valeria Fernández, que Lo más sí importante. tiene hijos y que además es la entendida en este tema. ¿Cómo te va, licenciada? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué se debe hacer o qué tenemos que hacer para poder lidiar con el estrés que generan los exámenes? O en qué esta no época? se debe hacer también, ¿verdad? Bueno, Que no se deben debe hacer los padres. Exactamente. ¿A qué? Bueno, es importante tener en cuenta que este es un periodo de una ansiedad elevada en todos los niños y adolescentes. ¿verdad? Sí. Ya de por sí es una situación de ansiedad que genera ansiedad, que genera angustia. Podemos hablar también de casos extremos de niños que tienen fobia a los exámenes, que ya estamos hablando de un trastorno, o sea que se complica aún más la situación en este periodo, ¿verdad? Hay niños adolescentes que sufren miedo al hablar en público, miedo a exposiciones, vieron ellos, esos niños que no quieren hacer exposición, introvertidos. Sí. que son introvertidos, que no quieren hacer trabajos prácticos porque no quieren exponer, o no quieren hacer el show de fin de año o hacer un teatro. Bueno, Bueno, eso es una cuestión cultural, lo tiene que ver con la No, familia. sí. no, tiene que psicológica ver, es. sí, es algo del niño propio, Pero, puede ser que el... ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo, por ejemplo, me tocó hacer entrevistas en el colegio de Argentina, y claro, no me fui a todos los colegios de Argentina, pero donde yo estuve, todos los niños que vos le pones una cámara o le acercas una grabadora te hablan sin ningún problema. En Paraguay vos haces eso y No, corren claro. kilómetros de vos. O sea, no es una sé si tanto, cuestión- los niños de hoy en día, No Ale. sé, pero yo lo que me tocó No, a mí, a mí también me por lo tocó menos hacer en mi cosas. experiencia de calle, te digo que Sí, es la muy verdad. difícil. Culturalmente tenemos una característica de ser más introvertidos Sí. que tal vez como decía en Argentina, ¿verdad? Pero en general estos chicos que tienen este problema tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con una ansiedad elevada, tienen que ver con una angustia, pero lo importante acá es lo que hacemos los padres, por eso dije, lo importante acá es cómo se comportan los padres frente a este periodo normal dentro del año lectivo, ¿verdad? O sea, Claro. porque todos los niños y los adolescentes llegan en algún momento al periodo de exámenes finales, que son los que más, donde más exposición sienten, donde más presión sienten, porque implica el pasar o no de grado. Pero esto les pasa también durante exámenes parciales, durante exámenes sumativos, durante exposiciones. Entonces, en primer lugar, es no ejercer mayor presión sobre ellos, además de la que ellos propiamente ya sienten, ¿verdad? ¿Qué quiere decir no ejercer? Sí o sí tenemos que ordenarle, o sea, acá lo indicado es ayudarles a organizar su tiempo para poder tener un tiempo de calidad de estudio, Claro. ¿verdad? Eso la organización es primordial, no ejercer una presión como que con amenazas, ¿verdad? Las cosas que le vas a quitar, si no pasa. Pero si ya es las cosas- grande, Saque de Dayana. licenciada. de todas formas es ayudarle a organizarse, ¿verdad? Obviamente estamos hablando lo que estaban hablando hace un De lo rato, previo ¿verdad? sería, ¿verdad? De- Antes de que previamente, pase. Antes que pase, Claro. ¿verdad? O sea, si después tiene una consecuencia me parece perfecto, porque cada acto negativo debería tener una Claro. consecuencia, ¿verdad? O sea, quitarle las vacaciones, quitarle el celular. Ese ya es otro punto. Estamos hablando de lo previo para que Claro. ellos lleguen lo más tranquilos posible Ah, al momento ok. de exámenes. Hay niños que son súper inteligentes, que tienen una capacidad intelectual altísima Sí. y son prácticamente los que más problemas tienen a la hora de rendir. El que tal vez no se preocupa tanto por la nota, no se prepara tanto, es el que menos sufre esta situación. ¿Por qué? Porque el que se prepara realmente Quiere pasar. ¿Verdad? quiere pasar, no quiere fallar ni por un puntito. Tiene una falta de confianza tremenda en su propia capacidad, a pesar de que está preparadísimo, que estudió durante horas, que se preparó durante Cierto. días y tiene miedo justamente de fracasar en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que las presiones respecto a las notas, las presiones respecto a lo que va a pasar si no haces, eso viene después, o sea, la consecuencia viene después, eso es algo que hay que hablar después, pero mientras, durante el periodo previo de preparativo para el examen, es ayudarle a organizar su tiempo, estar presente para los niños que sí necesitan un Claro. apoyo, si no es la mamá, conseguir otra persona, tal vez con la mamá. Hay veces hay niños que se ponen más nerviosos estudiando con el papá o estudiando con la mamá, de acuerdo a la materia. Hay que buscar la persona que mejor le pueda acompañar en este proceso y la que menor presión o ansiedad le genere, ¿verdad? Porque ya están ansiosos, ya están preocupados, entonces aumentar esa ansiedad sería el error más grande de parte No. de los padres, que sin querer lo hacemos, Sí, ¿verdad? yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero me río, ¿verdad? Porque me acuerdo. Aprender la tabla de multiplicar Ay, sí, con mi fue un mamá trauma. era un... Lo mismo conmigo. Olvídate, por favor, te pido. O sea, y se genera un estrés. Una tensión. Una Una tensión tensión. horrible. Y yo creo que hasta hoy día pasa eso. Sí, ¿verdad? pasa. O sea, el papá o la mamá que le va a ayudar en matemática o en salud o en lo que sea,
se estresa más que el propio alumno, ¿verdad? Sí. Entonces termina retándole y Sí. presionándole y así es peor. Es Te peor, porque bloqueas. el resultado va a ser mucho menor de que si realmente estudia, tal vez un tiempo mucho menor, tal vez la mamá no sabe tanto de matemáticas, pero la mamá es mucho más tranquila y a lo mejor le Claro, acompaña claro. o solamente observa el momento que estudia. O sea, todo eso vale más y significa mayor calidad de estudio que, Sí. que un estrés, ¿verdad? Licenciada, yo creo también que tiene mucho que ver la manera de estudiar, ¿verdad? Sí, Con el método estrés de estudio. de los chicos, el método, Sí. justamente para ser más exactos, ¿verdad? Porque lo que decía César justamente me hizo pensar un poco, o sea, ¿cuál es la necesidad de aprenderte de memoria las cosas, ¿verdad? Pasa con la tabla multiplicar y pasa con La tabla muchas otras periódica de elementos. Claro, Sí. muchas otras De materias química. que exigen más bien comprensión Sí. que justamente una memorización. A mí me decís para memorizar algo y me muero acá mismo, ¿verdad? Porque me aburre profundamente. Me imagino que a los chicos también. Sí, por eso es importante saber cuál es la técnica que mejor le va o el método de estudio que mejor Claro. le va a cada niño, a cada adolescente. Y en el colegio también Hay la misma chicos que cosa. les sirve más escuchar que una persona le lea. Hay otras personas que necesitan Cierto. mirar el texto. Hay Sí. otra persona que necesita que alguien le repita porque necesita aprender de memoria. Hay chicos que no les sirve. O sea, todo eso hay que ver con quién va a estudiar, en qué momento del día. Hay chicos que son más productivos de mañana, otros son más productivos de noche. Todo, para que vean, todo tiene que ver con la Claro. organización del estudio previo al examen. Licenciada, ¿Se puede estudiar, perdón, César, con música, por ejemplo? Yo escuché Algunas- varios que dicen, yo sin música no Y puedo todos estudiar. somos diferentes. Todos Que somos mami, me diferentes. Algunas desconcentraría. lo que sí yo creo que sí no puede ser posible es estudiar con la televisión, ¿verdad? Sí. Con la televisión, Sí, eso te o con el distrae celular, demasiado. o con la tablet. Es Yo creo cierto. que música puede ser un auxilio, un auxiliador, digamos, para ciertas personas. Ese mito de que puedes o tenés que levantarte de madrugada a estudiar, totalmente falso. No, eso es ¿verdad? O sea, totalmente es un falso. mito. Ese es Porque el peor hay padres, momento. hay padres que aplican eso con sus Sí. hijos. Les Yo despiertan lo a las hacía 2 de la también en su mañana, momento, ¿eh? estudiás hasta las 4 y después continúas durmiendo porque cuando dormís tu cerebro no sé qué y percibe y graba, o sea, mentira. Es que ahí le ¿verdad? estamos quitando horas de sueño valiosas que le sirven Sí. para el momento del examen que va a necesitar horas de sueño de Valioso. calidad, ¿verdad? Sí. Es preferible, bueno, el niño rinde a las 7 de la mañana, hay padres que le despiertan un poco antes, pero esto sería media hora antes para repasar. Hasta ahí estamos bien, pero quitarle las horas De de sueño sueño. profundo sobre todo, que es justamente entre las 12 y las 4 de la mañana o las 6 de la mañana, ahí estamos haciendo un daño mayor, porque Después no el llegan chico se vuelve completos. amante de la noche, ¿verdad? Claro. No, y también No tener, fue en tu caso, cuenta, Julia. tener en cuenta ciertas alternativas. Yo, por ejemplo, en su momento fui a profesora particular de matemática, claro. porque hacía técnico en administración y era muy Sí. pesado matemática. Y gracias a que varios años fui a profesora particular, mis mejores notas eran en matemática y en la facultad, cuando tuve que hacer el examen de ingreso, mi mayor puntaje fue en Era matemática. matemática, claro. Sí. Y Así que no tener evidentemente- miedo tampoco de llevar a Claro, profesora particular. acertaste la persona Claro. indicada y el método indicado de estudio con una persona que aprendiste. Y por eso es importante, tal vez el papá sea un ingeniero Sí. y domine física, matemática, pero la relación Sí. de estudiante-profesor sea un caos, no Claro. sirve. En mi, Y caso, también- en mi caso me pasa eso, mi padrastro, medalla de oro en ingeniería civil, mi papá economista, pero no podía estudiar con ninguno de los dos porque me retaban tanto que me hacían Claro. llorar, Claro. entonces prefería irme a la Claro, profesora sola. particular. Decisión Pero sí, Y correcta. también seguramente tiene mucho que ver, ¿verdad? Y ya los padres, creo que los tiempos cambiaron un poco, se flexibilizó eso de que los padres te eligen la carrera o no sé cómo le dicen la especialidad dentro de la secundaria. Por ejemplo, acá puedes elegir, qué sé yo, humanístico, ciencias humanas, hoy en ¿verdad? día existen Algo muchos técnico, bachilleres. ¿verdad? Y en la época, o sea, en mi época por lo menos, ¿verdad? Porque ya estamos creciditos todos, ¿verdad? Era como que los padres te elegían a qué ir pensando obviamente que eso te iba a dar más futuro. Claro. Hoy en día los padres tienen que entender que los chicos tienen que estudiar lo que a ellos les guste. Claro. Sin pensar o sin decirle, no vas a estudiar eso porque no vas a ganar plata. Yo estudié periodismo y mira, estoy acá, estoy viviendo, ¿verdad? O sea, mejor ejemplo que eso no le puedo dar. Dios ¿verdad? Hay que mío, respetar no. un poco la vocación de los chicos, ¿verdad? Si Sí. quieren obtener resultados Pero buenos. existen todavía padres a la Puede ser. antigua que siguen haciendo. Pero Yo veo hay muchos un casos en porcentaje, por consultorio de ejemplo, en gente consultorio. que eligió una carrera por los padres o que Cierto. eligió porque muchísimos Un casos craso todavía hay. error. Claro, pero Sí. no, hay padres que no te dicen directamente hace esto, pero No, te llevan a claro, entender. te manipulan de cierta Claro. forma. Por Entonces, la- bueno, voy a hacer porque la empresa de la familia, empresa el familiar. negocio de la familia, Ay, Dios esto mío. comenzó mi tatarabuelo, Sí, mi sí. bisabuelo, no puedo yo cortar, o sea, Claro. tengo que seguir y nos frustra. Ahora quiero despegar un poco más e ir a los universitarios, donde obviamente ya existen muchas más estrés, porque muchos trabajan, de Estudian por ahí al mismo viven tiempo. solos y claro, o sea, estudian y deben de rendir o deben de presentarse para los exámenes. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué es
¿cuál es la mejor manera de poder enfrentar un examen siendo un universitario que trabaja al mismo tiempo? ¿Cómo se puede hacer, licenciado? Y en la época universitaria lo que se suma a estos factores anteriores también el tema de la competencia que hay, ¿verdad? Sobre todo en carreras que existe realmente competencia, ya sea para el ingreso, para avanzar, ¿verdad? Como las carreras difíciles, ¿verdad? Donde vemos en realidad casos terribles hoy en día de gente que bajo tanta presión llegan a situaciones de depresión, suicidios por el tema del estudio. Y es la parte más difícil, ¿verdad? Porque estos chicos están solos en este periodo, o sea, la compañía más importante que sienten ellos son sus propios compañeros, pero son también su competencia más grande, o sea, y hay una compañía, una competencia, una necesidad del otro. En la mayoría de las carreras difíciles, las carreras largas, la gente estudia en grupos, ¿verdad? Y creo que una vez más vamos al punto, que si es lo que a la persona le sirve, es lo adecuado, ¿verdad? Hay veces que el grupo te lleva a un resultado peor, hay veces que no es positivo el grupo, o que el grupo estudia de una manera que a mí no me sirve, pero es más difícil ayudarlos, ¿verdad? O sea, lo interesante sería que estos jóvenes escuchen una conversación como la que estamos teniendo ahora, que abran los ojos, porque entre ellos lo único que tienen en mente es pasar el examen, o ingresar, o tener mayor puntaje que el otro. Claro. ¿verdad? Hay algo que, bueno, volviendo un poco así a pasear por la universidad, el tema de los trabajos prácticos, y también vuelvo a época de colegio en donde tenés más tareas para la casa que en la propia escuela. Sí. O sea, yo creo que el alumno debe también despejarse un poco, soltar, porque sale de un día. Yo, por ejemplo, tenía doble escolaridad, entraba a las 7 menos cuarto, salía a las 5 de la tarde. Y después te vas a tu casa y pues tenés que empezar a hacer el trabajo porque tenés que entregarlo al día siguiente. O sea, ¿en qué momento uno debe de parar? O sea, ¿Qué es momento muy vive? necesario eso. Y hay padres Es que necesario. inclusive le llevan a profesor particular a su hijo para reforzar la materia. Te dicen, ¿cuándo descansan? ¿Verdad? Por Hay suerte- que tener cuidado con eso. Por suerte existen ya colegios, o sea, la mayoría de los colegios ya son doble escolaridad, Casi casi la todos, mayoría, por lo sí. menos los privados son casi todos doble escolaridad. Ya escucho muchos más casos que antes de colegios que ya no dan tareas, pero siguen habiendo una gran mayoría que sí dan dan trabajo para muchísima la tarea. casa o que no se termina en clase y ya bueno, para llevar a la casa. O sea, la mayoría tienen cosas que hacer en la casa, tienen trabajo en las vacaciones de invierno, ¿verdad? Verano por Sí. suerte descansan. Pero esto es un tema, porque Salvo lo que se realmente- aplazaron, porque ahí Salvo lo que se tenemos aplazaron, otro pero factor, hoy en ¿verdad? día también se adelantaron, los exámenes de febrero ya no existen, son en diciembre. Sí. Entonces, Eso ya- nos estaba contando una televidente, yo admito mi ignorancia en ese Sí. rubro, ¿verdad? Creo que nadie sabíamos de que, No, Sí, yo porque de que se te- adelantó. Lo que pasa es que venimos de diferentes reformas. Claro. O sea, ahora, a ver, ya no se rinde, no estudiar licenciado, no sos docente, ¿verdad? Pero digo nomás, no se rinde más entonces en febrero, pasa a diciembre. Claro, el examen de febrero de adelanta. nuestra época Sí. es en diciembre. O sea, en medio de la La Navidad, primera en oportunidad. medio del chanchito, ahí Claro. te vas a rendir, por ejemplo. Es la primera quincena de diciembre. mira, Justamente sí, ayer sí. vi un adolescente que dejó unas cuantas materias para febrero, para mí sigue siendo para febrero, y rinde todas la primera quincena de O sea, diciembre. son dicembristas ahora. ¿no? Más Dicembristas. no son Pero más esa es la febreritas. tienen doble oportunidad, o sea, tienen una segunda oportunidad que es en febrero. O sea, si no pasan la de febrero, tienen todavía la de diciembre, Claro. tienen una en febrero. O sea, que ahora ser Licenciada, febrerita es peor, entonces vos ya pasaste, no pasaste ¿Qué- lo ya una ¿Qué pasa con oportunidad. con un estudiante, ya que hablamos de febrero y diciembre, ¿verdad? Que repite el curso, por ejemplo? ¿Cómo le afecta y cómo uno lidia con eso, verdad? Muchísimo, sobre todo socialmente y Sí. emocionalmente le afecta muchísimo. un O sea, estigma que cargas. dejar su grupo de compañeros es muy difícil, algo que va a arrastrar Toda la ¿Y es emocionalmente. Le va a re- recomendable que siga en el mismo colegio o se lo puede cambiar para que haga ese mismo curso, Claro. pero ya en otro colegio? Y lo ¿Qué recomendable recomienda? sería que siga, no es muy buena idea cambiarle, ¿por qué? Porque ese ya es su ambiente, ya estuvo varios años o ya estuvo un tiempo o un año o dos, lo que sea, ya conoce el sistema de ese colegio, ¿verdad? Ya conoce los profesores, igual sus ex compañeros siguen en el curso adelantado, o sea, él sigue, Van a seguir compartiendo. va a seguir ¿verdad? siendo su ambiente conocido. Claro, y hablando, ¿Cómo se y lidia hablando con de eso? eso, Y necesitan Perdón. un acompañamiento, ¿verdad? Porque seguramente unos más que otros van a sufrir mucho más este retroceso y el Claro. separarse de Y- su grupo, el no terminar el colegio con su grupo. y hablando de eso, hay padres que están cambiando constantemente de colegio a También. sus chicos. O sea, le deja un año acá, 2 años acá, no me gusta 3 años acá, uno otra vez acá. O sea, eso también es bastante También. caótico para Y mira, para el pasa lo adolescente, mismo- niño o joven. Pasa lo mismo que pasa hoy en día con los matrimonios, ¿verdad? Hoy en día uno se casa, decide divorciar, no me gusta una cosa, hay una pelea, se divorcia, se vuelve a casar, no me gusta otra cosa, se divorcia. Hay padres que hoy en día hacen lo mismo con la escuela de su chico pensando que es algo suyo, Hay ¿verdad? O mucha sea, solidez, claro. digamos, en la Claro, relación. porque tienen un problema, hoy en día se escucha muchísimo, casos de bullying o casos, bueno, a su hija le hicieron esto, a su hija, o sea, si hay casos extremos está correcto, ¿verdad? Claro. Pero podemos optar, digamos, en casos importantes, en casos extremos, sí por ese cambio, pero de por sí nomás, a veces los padres tienen problemas con otros padres, bueno, ya, Y le por cambio. eso. O
O sea, tiene que haber una causa realmente ¿Qué justificada. tan importante, licenciada, en esos casos, en esos problemas que mencionaste, este y todos los anteriores que dijiste, consultarle al chico? Estamos hablando de un menor, obviamente, que el padre le consulte al hijo o a la hija, digamos, qué medida va a tomar en cuanto a su educación, cambiar o no de colegio, todas esas cuestiones. ¿Es importante tener esa consulta con el menor o el padre tiene que tomar la decisión de manera autoritaria y decir, por ejemplo, como mañana te saco el internet? Es una buena pregunta. El padre tiene que tomar, o sea, los padres deberían tomar la decisión por ellos mismos sin depender de, digamos, lo que quiere el hijo. Pero chico. sí es bueno conversarlo, ¿verdad? O sea, hay casos que no son tan extremos, pero los padres ven cierta dificultad o creen que estaría mejor en un colegio. Pues hay niños que funcionan de una manera en colegios donde son masivos, donde hay muchos alumnos, y de repente los padres van viendo que por su forma de ser estaría mejor en un colegio con menos alumnos, con menos cantidad de gente, o ven que el niño tiene muchas aptitudes deportivas y el colegio donde está no hay tanta digamos, no fomenta opciones. tanto el deporte. Sí. Entonces, de repente para situaciones así está bueno conversar con el chico a ver qué quiere. Tal vez el padre está viendo una cosa que el chico prefiere quedarse. Está bien conversarlo. Finalmente la decisión debería ser de los padres, pero estamos hablando también de casos ya de problemas, de Claro. bullying, de algún problema más serio donde la decisión tiene que ser, digamos, no importa lo que en ese momento quiera el niño. Pero lo más probable es que si hubiera habido una situación como esa del niño complicada, el niño Aparte, va a estar de acuerdo. licenciada, con respecto a lo que decía Ale, ¿verdad? No es que yo tomo esta decisión autoritaria por mi hija, Sí. simplemente la conozco su potencial, sé que ella es sumamente inteligente, que siempre fue buena alumna y que no necesita que yo me tenga que estar sentando con ella, ella domina todas las materias, entonces es una forma nomás de que si de por ahí saca bajas notas, sé que es porque estuvo con el celular o distraída. Claro. Ella es súper inteligente. Entonces, una manera de decirle, bueno, espero que saques buenas notas. Si vos te aplazás, va a pasar tal cosa. Claro. Y ahí terminó. Para no estarle detrás porque no necesita. Sí. Entonces, cuando vos le hablas de internet, que es, como decía Ale, ellos no Como el respiran. aire, No vale, respiran, claro. su oxígeno. Entonces ahí toma en serio su estudio. Pero- Es eso nada más. Re- Cada refor- uno le conoce a su Claro. hijo. A Nachito no le voy a hacer lo mismo, mi vida. Está empezando, Claro. necesita Por más eso, ayuda. esto es muy individual, depende Por de eso. cada chico, de cada niño. Re- Como O sea, varía seguramente. reformulando un poco la pregunta de Diana, entonces, ¿cuál es la mejor manera de, no sé si la palabra es disciplinar o advertir al alumno para que no se aplace? Y en el caso de que se aplazó, ¿qué es bueno un par de, qué sé yo, de cintarazos? ¿Es bueno el castigo moral, como le llaman? ¿Qué se debe hacer? Porque hay un millón de alternativas. de alternativas. Nosotros, por ejemplo, acá somos el club del cinto. Del cinto. Todito ligamos en su momento. Todito. Antes No. ligábamos todos. Bueno, lo correcto es poner límites, como en lo que sea, ¿verdad? O sea, poner horas de la tele, Sí. horas del celular, horas para estudiar. Si existe una rebeldía de parte del chico o del adolescente, tiene que haber 1, 2, 3 advertencias, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo con el tema que a la tercera advertencia tiene que venir ya una consecuencia, ¿verdad? Pero primero tiene que haber una conversación clara sobre cuáles son los límites, cuáles son las horas, cuánto tiempo voy a usar el celular, cuánto tiempo la tele, cuánto tiempo la computadora y después momento para estudiar. Siempre hay un desafío, o sea, siempre los chicos son desafiantes, los adolescentes son rebeldes, entonces Claro, vamos prueban, subiendo nos van a escalones probar ahí, ¿eh? hasta dónde llega A ver, ¿qué realmente pasa? nuestro límite. Exacto. ¿verdad? Entonces es conversar, poner los límites. Una vez más, o sea, esto hay que acordar, como hablábamos antes de pareja, bueno, esto es acordar, poner los límites. Si esta persona va como que desafiando, advertencia 1, advertencia 2, advertencia 3, consecuencia, que puede ser cualquiera de las que nombraron, ¿verdad? Eso Claro. ya va a depender de cada Bueno, uno. Están llegando preguntas también al WhatsApp Sí. de turno tarde. Si podemos compartir también con la licenciada. A ver, Así si- es. Voy a compartir este mensaje. Dice, ¿se puede correr el riesgo que un niño se bloquee de tanto estudiar? O sea, que no aprenda con tanta presión, dice. Sí, con tanta ¿Verdad presión, que sí, sí? la presión es malísima. Espera, para aclarar un poco. De tanto estudiar, no. De tanto Pero estudiar, tanta, no. Tanta presión sí puede Pero ser. bueno, ahí estamos hablando, pueden ser, porque no se entiende mucho la pregunta, pueden ser dos cosas. Hay chicos que estudian horas, días, meses y llega el momento y estudió muchísimo, realmente estudió muchísimo, sabe todo, Se llega el va día del examen y en cree que no blanco. sabe nada, se Sí, queda en blanco. se lo- Sí, Ahí estamos me hablando pasó ya también, de un yo problema tocó justamente a la hora ver. de rendir, que hay que trabajar, que hay que ver si se puede tratar. Si existe una presión o si hubo un tema ahí de los padres, una presión distinta, no creo que por sola presión se bloquee, de que sí le cueste más tomar el aprendizaje, a aprender, como dice la palabra exacta, puede pasar. Por eso es que la presión es malísima en el momento del estudio. Sí. Licenciada, ¿cómo se puede hacer hoy? Yo sé que eso depende ya mucho del sistema educativo que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudiantes hoy estudian con los famosos cuestionarios. O sea, vos te vas para rendir, me dio un Resumen cuestionario. cuestionario. El famoso resumen, que es en realidad mini resumen.
Que está bien, vos pasás al colegio y luego te enfrentás a la universidad, donde los resúmenes no existen. Vos para el examen de ingreso tenés que chuparte libros y libros y haces tu resumen en base a todo lo que Igual los leíste. perros te hacen resumen. Eso entiendo, no depende obviamente del consejo, sino depende ya de la cuestión de educación. Pero, ¿cómo se puede hacer para que el chico, digamos, estudie su resumen para rendir, pero también tenga interés en leer, por ejemplo, un El hábito libro, de la en lectura. historia, conocer más acerca, además de lo que dice solamente el resumen? ¿Cómo se le puede motivar a ese chico? Y así como dijiste, hay que fomentar el hábito de la lectura, y eso desde chiquitos. Por eso que tanto se habla que desde chiquitos darle libros, leerle cuentos, leer cosas con ellos, porque es la única manera que el chico realmente se interese por leer, ¿verdad? Si no llega, como decís, el periodo de colegio con el resumen, y no creas, en la universidad, la mayoría de las universidades hoy en día también hacen eso, ¿verdad? Una alumna que es aplicada prepara el resumen y le da. Raros casos sucede eso en un examen de ingreso o en un Claro. cursillo, pero ya a la hora de la carrera de por sí, yo escuché muchos casos de personas que estudian con resumen y digo cómo se fue perdiendo con el transcurso de los años ese hábito de leer, de estudiar de un libro y que cada uno vaya a rendir con lo que leyó, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, hay veces que tiene que ver mucho con el profesor, por eso es que la fuerza mayor la tenemos que hacer los padres fomentando el hábito de la lectura, porque hay profesores que toman sus exámenes en base a exámenes de selección múltiple. Entonces, claro, o sea, un examen de selección múltiple, si yo ya sé que mi profesor me toma un examen de selección múltiple, ¿por qué voy a leer tanto? Voy a leer nomás de un resumen. O sea, depende mucho también del Claro, profesor de en todos esos esos casos. factores. Por eso es que cada uno debería tener su propio momento de lectura y querer estudiar así. Bueno, quedaban muchas preguntas en el tintero, como siempre, licenciada. ¿La gente dónde te puede encontrar en redes sociales? Sí, estoy en el Instagram como Valeria Fer, _psico, y en el Facebook, licenciada Valeria Fernández. Bueno, para la gente que quiere hacer una consultita, obviamente después tienen que pagar la Sí, consulta, claro. ¿verdad? Pero ahí le pueden tirar doctora, ¿cómo puedo consultar contigo? Y ahí Claro. te tiras El tu contacto. número de Las órdenes, teléfono así para el mismo. contacto. No le hagas gratis la consulta a la gente del licenciado. Por favor, te pido. Vamos Bueno, a vamos a analizar. la pausa y volvemos enseguida.